Vamos a esperar que terminen de ingresar los que estaban afuera, los que están tratando de entrar, y ya seguimos, ¿eh? Bueno, como siempre, cada vez que nos vamos pasando en el tiempo, cada vez menos alumnos tenemos, pero bueno, a medida que vayan queriendo entrar, las voy a ir habilitando, por ahí me voy digamos, detener. Bueno, y lo que les decía, lo que hacemos es tener ya las drogas preparadas para poder reaccionar en caso de una emergencia. Y aquí también vamos a tener disponible el carro de paro, donde vamos a tener exactamente lo mismo que tenemos en ejercicio. El tema es que habitualmente teníamos el carro de paro dentro de los consultorios y después de una revisión, de un joint committee que hubo, nos dijeron que, digamos, estos carros tenían que estar disponibles para todos los consultorios y entonces nos sacaron los carros de paro de adentro de los consultorios de Ecoestrés y los pusieron en el pasillo. Puede uno estar o no de acuerdo con el Joint Committee, pero bueno, lo tenemos ahí a mano, pero al lado, no dentro del consultorio. Entonces, ya vimos cuáles son los requisitos para hacer un ecoestrés, para hacer una dobutamina. Esto, lo que les voy a mostrar acá es cómo, digamos, cuáles son los protocolos que utilizamos para hacer un ecoestrés con dobutamina. Habitualmente lo que hacemos es hacer distintas etapas con dosis incrementales que pueden ser de 10, 20, 30 y 40 si tenemos un paciente que microgramos kilo minuto, ¿no? O gamas kilo minuto, con pacientes que no tienen alteraciones segmentarias en reposo, y si nosotros tenemos que evaluar viabilidad miocárdica porque tengamos zonas que no se contraen en reposo, vamos a estirar, digamos, las dos primeras etapas y vamos a agregar una etapa de 5 gamas. ¿Para qué? Para darle tiempo a esas células que tienen que reaccionar, que van a tener que echar mano a sus reservas de ATP y de ADP para poder contraerse. Entonces yo necesito gotearle a lo largo de 5 minutos la dobutamina para darle tiempo a que mejore su contracción. Si yo lo quiero apurar, entre comillas, por ahí el ventrículo no puede responder y yo me voy a perder esa respuesta que es la que estoy buscando. Entonces podemos usar para los pacientes que tienen alteraciones segmentarias en reposo 5 minutos de 5 gamas, 5 minutos de 10 gamas y después sí etapas de 3 minutos hasta llegar a las 40 gamas o microgramos kilo minuto. Siempre le vamos a tomar en los últimos 30 segundos o 1 minuto de cada etapa, vamos a hacer el registro de electrocardiograma, de presión arterial y vamos a hacer la captura del eco. ¿Cuándo vamos a hacer las capturas del eco? Vamos a tener un basal, uno de dosis baja, que habitualmente lo vamos a hacer aquí, en el último periodo de las 10 gamas, uno en dosis pico, en dosis máxima, o sea, cuando estemos en frecuencia, que tengamos la frecuencia cardíaca que estamos buscando llegar, que en este caso sí va a ser el 85% de la frecuencia cardíaca prevista, y si nosotros no alcanzamos esa frecuencia, vamos a poder usar atropina, ¿sí? Perdón, y el último registro es el de recuperación, que digamos, podemos usarlo para ver si teníamos alteraciones segmentarias que mejoraron, y muchas veces que nos pasa frecuentemente que hicimos la captura de 40 y resulta que las alteraciones segmentarias aparecen 1 minuto, 1 minuto y medio después, y bueno, vamos a usar ese casillero que nos queda, que lo usaríamos en el posesfuerzo para hacer la segunda captura de dosis máxima. Si nosotros no alcanzamos la frecuencia, podemos utilizar atropina. ¿Cuándo podemos utilizar atropina? La podemos usar en 30 gamas cuando no nos llegó, por ejemplo, a 80, cuando nosotros no llegamos a una frecuencia cardíaca de 80 en 30 gamas, que vemos que no llegamos a 80, podemos usar ya la atropina en 30 gamas. Y si no, cuando vemos que estamos con buena frecuencia, pero no vamos a llegar en ese minuto y medio, vamos a usar
la atropina en el goteo de 40 microgramos kilo-minuto. Esto realmente requiere mucha experiencia, porque imagínense que uno tiene que hacer una dosis que puede ir entre 0,5 miligramos, o sea, entre medio miligramo y 2 miligramos kilo. Yo personalmente no uso más de 1 miligramo, o sea, una ampolla, porque si yo con 1 miligramo no logro que aumente la frecuencia, es raro que aumente con 2 miligramos, y donde sí le voy a estar agregando efectos secundarios. ¿Por qué? Porque la atropina, por ejemplo, está contraindicada en pacientes con glaucoma y en pacientes con hipertrofia prostática, porque puede dar una retención aguda de orina. Entonces, pacientes que no tienen, hipertrofia prostática, pueden hacer una retención aguda de orina, y si yo le doy en lugar de 1 miligramo, 2 miligramos, voy a tener más frecuencia de esas complicaciones, de esos efectos adversos, y es probable que no obtenga un mayor aumento de la frecuencia cardíaca. Si yo no alcancé la frecuencia cardíaca en 40 gamas, no le doy 50, en 40 se termina. Me queda todavía un recurso más, si no llegué a la frecuencia cardíaca prevista con atropina, que es darle al paciente unos rollitos que tenemos de esponja para hacer lo que se llama hand grip, que es del inglés, que es apretar fuerte las manos, y eso me va a generar un aumento ligero de 4, 5 latidos, 10 latidos a veces de la frecuencia cardíaca, pero me va a permitir a mí alcanzar ese 85% de la frecuencia que no estaba alcanzando. Entonces, una vez que alcancé la frecuencia, que a veces la puedo alcanzar con 30 gamas, pero una vez que yo tengo el 85% de la frecuencia cardíaca, me tomo unos 20, 30 segundos para adquirir las imágenes, y aun cuando, por ejemplo, me falten eje largo y eje corto, yo le puedo decir ya a la enfermera que vaya cerrando el goteo para no seguir goteándole. O sea, imagínense que eso genera una demanda muy importante miocárdica de oxígeno. Entonces, me va a dejar todavía unos 30, 40 segundos de actividad de la dobutamina en sangre, que me va a permitir terminar a hacer la captura. Tenemos que tener en cuenta que si el paciente tiene función renal normal, en 1 o 2 minutos después de haber cerrado el goteo, prácticamente toda la dobutamina que el paciente tiene en la sangre va a haber desaparecido. ¿Por qué? Porque nos va a desaparecer también los efectos secundarios. Imagínense que los efectos de la dobutamina en estas dosis es como si uno corriera un micro sin correr. Entonces puede tener rubor facial, sudoración, falta de aire, dolor en el pecho, palpitaciones, o sea, todo lo que nos puede pasar si corremos un micro y nos detenemos. Entonces imagínense que en reposo vamos a tener todas esas sensaciones, todos esos efectos, que hay que explicárselo al paciente antes de hacer la prueba, para que sepa. Les hacemos firmar a todos un consentimiento informado, tanto en ejercicio como para las distintas modalidades de drogas, pero hay que explicarle a los pacientes para que no se intranquilicen con la aparición de los distintos síntomas. Por supuesto que si nosotros vemos aparición de alteraciones segmentarias, y en esto hay una diferencia con respecto al ejercicio, la aparición de disinergia, o sea, de alteración segmentaria, en 2 o más segmentos contiguos, así se llama, o así se dice. O sea, por ejemplo, qué sé yo, si yo veo que aparece hipoaquinesia anterior, media y apical y septoapical, ya me habilita a detener la prueba. A diferencia del ejercicio, que yo voy a completarlo y voy a ver qué alteraciones tengo cuando el paciente se bajó, y por ahí el paciente no tiene síntomas y sí tiene muchas alteraciones segmentarias. Entonces, con la dobutamina, cuando nosotros vemos que aparecen alteraciones segmentarias, tenía alguno que habilitó su micrófono y me perturbó acá mi imagen. Bueno, vamos a seguir entonces. Les decía entonces que al paciente hay que advertirle cuáles son los efectos secundarios, para que no se intranquilice y no, tenga, esa necesidad de detener la prueba, porque,
esté con síntomas. Entonces es muy importante para nosotros, muchos pacientes hacen Angor, y bueno, tenemos que tratar de mantener la calma. Tenemos también a mano nitritos sublinguales y Sordil para ponerles en caso de que tengan Angor. Igual, digamos, con la experiencia lo que hacemos siempre es ir antes de que aparezca el Angor, porque ya vamos a haber detenido la prueba, pero muchas veces necesitamos usar Isordil. ¿Cuáles son los efectos? Bueno, ya les dije, el paciente puede tener palpitaciones, rubor facial, ganas de hacer pis, que es muy frecuente, disnea, puede tener respuesta hipertensiva o bajarle la presión. En este sentido, la hipotensión o curva plana de TA va a ser un criterio de detención de la prueba. Como estamos goteando una droga que es, perdón, no les dije, pero es un beta agonista, lo que va a hacer es aumentar el cronotropismo, va a aumentar la frecuencia cardíaca y va a aumentar la contractilidad del corazón, y entonces puede desencadenar distintos tipos de arritmias, como extrasístoles supraventriculares, ventriculares, aparición de fibrilación auricular, que es bastante frecuente, y la aparición de taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, que gracias a Dios vengo invicta en cuanto a lo que es fibrilación ventricular. He tenido pacientes con taquicardias ventriculares, y tuve un paciente con estenosis aórtica que se paró en el ejercicio, por suerte sobrevivió, pero bueno, de ahí fue a parar a la unidad coronaria y se le reemplazó la válvula, ¿no? Y bueno, y hay otros efectos, por ejemplo, náuseas o vómitos en presencia de isquemia. El paciente puede tener síntomas vasovagales. Puede aparecer una bradicardia, que puede ser por afectación de nódulo sinusal en pacientes que tengan afectado, por ejemplo, la coronaria derecha, o hay un efecto de dosis bajas de dobutamina que hay que tenerlo en cuenta, que es una bradicardia muy importante, que puede aparecer en el goteo de 5 o 10 gamas. Esto lo tenemos que tener en cuenta, porque a veces el paciente clava 30 por minuto. Y bueno, temblores y escalofríos es mucho más raro, y sí, en pacientes que tienen una muy buena contractilidad miocárdica, aparecer la obstrucción intraventricular. Voy a tener un gradiente dinámico, como si tuviera una miocardiopatía hipertrófica, un gradiente dinámico que puede ser medio ventricular o en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, que cuando es de más de 30 milímetros, 35 milímetros de mercurio, hay que informarlo, porque muchas veces esos pacientes tienen síntomas cuando corren, y en realidad es por obstrucción dinámica en medio ventricular o del tracto de salida. Y nos queda revisar acá el dipiridamol. El dipiridamol es una droga que lo que hace es inhibir la recaptación de adenosina en los espacios intercelulares, y entonces al aumentar la disponibilidad de adenosina digamos, en las células, voy a tener un efecto que va a ser exactamente el que les expliqué, que tiene que ver con el robo. ¿Qué es lo que va a pasar? En condiciones normales, que es lo que tenemos acá a la izquierda de la pantalla, tenemos una obstrucción coronaria que va a hacer que tenga una vasodilatación distal reactiva, como vemos acá, si lo comparamos con este diámetro de los vasitos de los lechos distales. Y entonces, lo que pasa en condiciones normales es que de arterias que tienen irrigación normal, porque no tienen obstrucciones, por circulación colateral van a dirigir o redirigir el flujo hacia regiones que van a estar distalmente vasodilatadas porque tengan una obstrucción proximal. Cuando yo le doy dipiridamol al paciente, aumento la disponibilidad de adenosina a nivel microvascular, y entonces va a generar una vasodilatación distal, como vemos, en los vasos que normalmente no estaban dilatados. Los que ya estaban dilatados porque tenían una obstrucción proximal no pueden aumentar su vasodilatación. Entonces, al vasodilatar lechos distales que no tienen obstrucción, le es más fácil, entre comillas, al flujo ir hacia estas regiones vasodilatadas que hacia las regiones de la zona de obstrucción. Entonces, fíjense, la flechita va a ir mucho menos flujo hacia estas áreas de circulación colateral, generando un fenómeno que se llama de robo. Y aun cuando no le aumente la frecuencia al paciente, yo voy a haber derivado la circulación hacia las áreas normales, robándole flujo a las áreas que están dependientes de una arteria que tiene una obstrucción crítica próxima, o sea, proximal al área que yo quiero ver, de ese territorio coronario,
generando acá una alteración de la motilidad que va a ser en este caso por robo y no por aumento de la demanda miocárdica de oxígeno. La demanda miocárdica va a ser la misma, pero yo voy a tener un fenómeno de robo coronario. A esto sí le puedo aplicar atropina para sensibilizar la prueba, aumentar la frecuencia cardíaca y hacer más evidente este fenómeno de robo. Entonces, Entonces, el esquema para la administración, hay dos tipos de esquemas, yo el que prefiero es este, donde hacemos el cálculo y le damos 0,56 miligramos kilo en 4 minutos, acá abajo tenemos el tiempo. Después de habérselo administrado, esperamos 4 minutos, vamos a hacer la captura en el último minuto de la dosis de 0,56. Si aparecen alteraciones segmentarias, acá me quedo, y si no aparecen alteraciones segmentarias, le voy a agregar 0,28 miligramos kilo en 2 minutos para alcanzar una dosis total de 0,84 miligramos kilos minuto. Espero 2 minutos y ahí voy a hacer la última captura, ¿sí? Entonces, si al paciente no le veo yo alteraciones segmentarias, no tiene síntomas, no tengo electro, no tengo nada que me diga a mí que el paciente está haciendo isquemia, puedo sensibilizar la prueba con atropina y con handgrip. Fíjense que acá en las rayas verdes están las capturas del eco, de la presión arterial y del registro del electro, que es lo que vamos a hacer igual que en la dobutamina al final de cada etapa. Y si a los 2 minutos de la última dosis no tengo ninguna, ninguna evidencia de isquemia, puedo agregar atropina y agregar handgrip, ¿sí? ¿En qué dosis? Misma dosis, 0,5 a 1 miligramo para aumentar la frecuencia cardíaca y sensibilizar la prueba. Yo en lugar de usar 0,56 en 4 minutos y 0,28 en 2 minutos más, puedo usar 0,84 en 6 minutos y esperar 4 minutos y capturar. ¿A mí por qué no me gusta? Porque el dipiridamol es una droga que es altamente específica, pero poco sensible para enfermedad coronaria. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo obstrucciones, digamos, no tan significativas, por ahí no veo nada. Entonces, si el dipiridamol es positivo, me está diciendo que efectivamente tengo una lesión, o lesiones severas coronarias, y entonces esto me aumenta el riesgo de la aparición de arritmias graves, de hipotensión, de síntomas. Entonces, es una droga a la que le tengo mucho respeto y lo que trato de hacer es respetar esto de las dosis, porque si yo en 4 minutos ya tengo con 0,56 alteraciones, ¿para qué voy a exponer al paciente a riesgo de darle más dosis de dipiridamol que van a hacer que tenga más isquemia? Y la isquemia es madre de muchas arritmias graves, de hipotensión, de shock, de paro, y realmente digamos, uno con los años aprende que este tipo de test, si bien nos dan mucha información, nos pueden hacer pasar un mal rato. Sobre todo el dipiridamol, que cuando es positivo es terriblemente positivo. No es que voy a tener una zona que me parece, que no se contrae, no. Cuando el dipiridamol es positivo, realmente tengo un paciente que tiene enfermedad severa de algún vaso. ¿Qué es lo que voy a hacer? Una vez que terminé mi protocolo, que para esto van a haber pasado 2 minutos o a lo sumo 3 minutos de la última dosis que le agregué, porque yo voy a hacer mi captura, eventualmente le voy a agregar atropina y voy a hacer una nueva captura, pero yo ya terminé mi protocolo y lo que voy a hacer es agregarle al final aminofilina. La aminofilina es una droga que lo que hace es revertir rápidamente el efecto del dipiridamol. Entonces, la aminofilina es una droga que se usa habitualmente para las crisis asmáticas, que se usa endovenosa. La ampolla trae 240 miligramos y yo lo que necesito son 80 miligramos para revertir el efecto, con 80 miligramos endovenosos aplicados lentamente en 1 o 2 minutos, pero le aplicamos la aminofilina que le va a dar taquicardia, pero al paciente le va a aliviar todos los síntomas que pueda tener. ¿Por qué todos los síntomas? Porque el dipiridamol, como es un vasodilatador, genera vasodilatación cerebral y puede dar una cefalea muy intensa en el contexto del estudio. El paciente se queja mucho, pero de cefalea muy intensa. Y como genera la misma vasodilatación, puede generar muchísimo dolor distal al lugar de inyección. O sea, si le pusimos
la vía en el pliegue del codo, el paciente se va a quejar de un dolor muy importante en el brazo, o sea, en el antebrazo y en la mano. Por eso, lo que hacemos habitualmente es gotear el dipiridamol con el suero goteando rápido para que lave, entre comillas, la droga que pueda estar llegando al brazo para que el paciente tenga menos dolor. Y después también los otros efectos que puede generar bloqueos, por eso está contraindicado en pacientes que tengan bloqueo de AB de primer grado y bloqueo de rama izquierda, por ejemplo, es una contraindicación para hacer dipiridamol. Pacientes asmáticos, porque genera broncoespasmo, es una contraindicación absoluta. Así que tenemos que tener en cuenta en el interrogatorio que le hacemos previo al paciente para ver qué factores de riesgo tiene, qué síntomas tiene, le vamos a preguntar todo esto, toda esta interrogación, el interrogatorio lo hace la enfermera, le pregunta al paciente no solamente cuáles son los factores de riesgo, si tiene hipertensión, diabetes, asma, si tiene el colesterol alto, si es alérgico a alguna droga, si tiene glaucoma, si tiene hipertrofia prostática, y además le va a preguntar qué medicación está tomando en forma habitual y cuáles de esas medicaciones que toma habitualmente son las que ingirió ese día antes de venir a hacerse el estudio. Todo eso nosotros lo tenemos que conocer antes de hacerle cualquier apremio al paciente. Tenemos que saber qué paciente tenemos enfrente y qué es lo que el médico está buscando. Si el paciente tiene un problema valvular, si el paciente está en pesquisa de cardiopatía isquémica, si tiene una miocardiopatía hipertrófica. Nosotros tenemos que conocer con qué paciente estamos para evitar los problemas posteriores. Los efectos colaterales, como ya dijimos, van a ser la cefalea, el calor. Si hacen hipotensión, la verdad que estamos en complicaciones. Es raro que hagan hipertensión arterial, pero sí muchas veces tienen dolor epigástrico, náuseas, vómitos, y es lo que les decía, el tema del dolor en el brazo, que es muy frecuente y realmente muchas veces, digamos, nos vemos en problemas porque el paciente se le torna intolerable el dolor que tiene en el brazo. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer un ecoestrés? En pacientes que querramos diagnosticar una cardiopatía isquémica, o sea, el paciente que tiene algún síntoma, tiene ángor o tiene disnea, y nosotros queremos saber si tiene isquemia. Muchas veces, digamos, hay algunas cosas que se han perdido, porque bueno, antes era frecuente tener pacientes con angina crónica estable, porque la única opción que había para revascularizarlos era la cirugía. Hoy tenemos la angioplastia, entonces es raro ver pacientes que tengan ángor crónico, porque ya de alguna manera se le hemos buscado la vuelta y se le hemos resuelto. Pero bueno, todavía algunos pacientes quedan no revascularizables por algún método, y lo que necesitamos ver es si nuestro tratamiento elegido es capaz de protegerlos ante un aumento de la demanda miocárdica de oxígeno. Entonces hacemos control del tratamiento antiisquémico. Obviamente, dependiendo del número de segmentos, de a qué carga van a aparecer los cambios, qué capacidad funcional tiene el paciente, voy a tener una información pronóstica del riesgo que tiene ese paciente. ¿Del riesgo de qué? De hacer un evento cardiovascular, de hacer un infarto, o de someterse, por ejemplo, pues muchas veces nos piden las dobutaminas para pacientes que se tienen que operar de aneurismas de aorta o de cirugías, digamos, por ejemplo, una endarterectomía carotídea, y esos pacientes tienen enfermedad coronaria asociada, y sabemos que la anestesia puede generar infartos en el postoperatorio inmediato o intraoperatorios. Entonces a mí el ecoestrés me va a decir si tengo o no que resolver la isquemia del paciente antes de someterlo a una cirugía mayor. Después de haberlos revascularizado por cualquier método, como puede ser la angioplastia o puede ser la cirugía, yo voy a hacer digamos, una evaluación de qué es lo que quedó, de cómo quedó el paciente, si recuperó toda su función o no, y si tiene o no isquemia residual. Muchas veces, y gracias a Dios cada vez menos, podemos hacer una evaluación postinfarto de miocardio para ver si tiene isquemia en otros territorios. Hoy es más difícil porque los pacientes que entran, digamos, cursando un infarto van a angioplastia primaria, y entonces sabemos si tenemos alguna arteria más afectada. A veces nos piden el ecoestrés para ver si
lesiones asociadas a ese territorio de infarto que teníamos, que pueden ser moderadas, son funcionalmente significativas para ver si en un segundo tiempo hay que revascularizarlos. Y con las valvulopatías, como puede ser la estenosis aórtica y estenosis mitral, que son las más frecuentes, pero también en la insuficiencia aórtica, vamos a valorar los gradientes transvalvulares en reposo, en posesfuerzo inmediato, y vamos a ver también los volúmenes de fin de sístole, y en la miocardiopatía hipertrófica para ver si aparece o no gradiente en ejercicio, y también nos queda el recurso de la dobutamina cuando tenemos estenosis aórticas severas con mala función ventricular y que a veces tenemos, digamos, una duda de si tenemos una estenosis aórtica realmente severa o si tengo, digamos, un cálculo por ecuación de continuidad que me da una estenosis aórtica severa y es porque tengo bajo flujo, porque tengo mala función. Y la dobutamina me va a permitir a mí deslindar qué paciente tiene una pseudoestenosis o tiene una estenosis aórtica severa verdadera, ¿sí? Así que fíjense cuánta utilidad tenemos del ecoestrés para las distintas patologías, para los distintos pacientes, y entonces tenemos que tener en cuenta qué test va a ser más adecuado para cada paciente. Tenemos que tener, por supuesto, en cuenta que si el paciente tiene limitación para realizar ejercicio o quiero ver viabilidad, le voy a hacer una dobutamina. Si tuve problemas para alcanzar la frecuencia cardíaca en ejercicio, puedo usar drogas y agregarle atropina. En pacientes que van a ser sometidos, ya se los dije, a cirugía vascular, como puede ser un aneurisma de aorta abdominal o un bypass periférico, con el paciente que tiene claudicación intermitente y no va a poder caminar, le voy a hacer una dobutamina. Cuando quiero evaluar viabilidad, y bueno, algo que no les dije es que puedo detectar vasoespasmo. Para esto puedo usar en realidad un test de frío, que lo puedo usar después del ejercicio, o puedo usar drogas como la ergonovina, que realmente en el país no se usan y se ha, digamos, caído en desuso, digamos, la ergonovina, que es una droga que actúa desencadenando vasoespasmo en áreas que tienen ya una placa y realmente tiene mucha incidencia de arritmias graves y paro cardíaco, entonces es como que en todo el mundo ha dejado de usarse. Para detectar vasoespasmo lo que hacemos es usar un test de frío y de hiperventilación, que lo hacemos en general, después de haber hecho un test de ejercicio negativo, que no tenga isquemia, le ponemos frío en el brazo durante 2 minutos, lo hacemos hiperventilar durante esos mismos 2 minutos, y al final de eso vamos a hacer una nueva captura para ver si tiene alteraciones segmentarias. Si aparecen alteraciones segmentarias frente a este test, sabemos que estamos hablando de pacientes que tienen o vasoespasmo o enfermedad microvascular. Por supuesto, cuando hablamos del tratamiento antiisquémico, en los pacientes que ya les dije, que tengan isquemia que no es revascularizable, lo que nos sirve es para detectar a qué nivel de estrés, o sea, a qué clase de carga hemos alcanzado, si es el caso de la ergometría, o qué frecuencia cardíaca hemos alcanzado hasta que aparece isquemia en la dobutamina, y cuál es la extensión del compromiso. En realidad sirve mucho para estos pacientes que, digamos, no tienen posibilidad de revascularizarse porque tienen, o sea, arterias de mala calidad, esto se ve mucho en los diabéticos, y nos permite entonces ajustar el tratamiento antiisquémico o saber que las dosis de tratamiento para tratarle su isquemia cuando aumente su demanda miocárdica de oxígeno son adecuadas porque el paciente no tenga isquemia en las pruebas de apremio. Bueno, en las posangioplastias, habitualmente en los 45 días posangioplastias se les hace un test funcional, que puede ser un ecoestrés o puede ser una cámara gamma. Si nosotros tenemos un estudio preangioplastia y tenemos el post, es bárbaro porque podemos saber cómo estaba antes y cómo quedó después de la angioplastia. Uy, otra vez nos quedan 10 minutos, bueno, ya terminamos y les muestro los videos. Y por supuesto va a tener más sensibilidad que la ergometría sola. Con el post cirugía de revascularización miocárdica tenemos lo mismo, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que los cambios solos del electrocardiograma a veces
el paciente puede quedar con con ondas T negativas en la poscirugía, y a veces si hacemos una ergometría sola nos cuesta ver cambios eléctricos, pero sí vamos a ver cambios en la contractilidad miocárdica. Y el tema de que al haber devuelto irrigación en algunos territorios, puedo seguir teniendo isquemia en territorios que estén, por ejemplo, a veces nos pasa que tenemos dos lesiones severas, por ejemplo en DEA proximal y tercio medio, y esté revascularizado después de su tercio medio, y entonces, ¿qué me pasa a mí? Que voy a tener isquemia en un segmento más proximal, o al revés, un bypass más proximal y una lesión distal, entonces voy a tener isquemia distal, y esto, digamos, el ecoestrés es muy bueno para detectar ese tipo de alteraciones. En la angina crónica estable, ya les dije, cada vez hay menos pacientes porque a todos tendemos a revascularizarlos por cualquier método, pero sí vamos a poder saber cuántos vasos probables tiene enfermos, vamos a usar los criterios de riesgo que ya vimos, que son propios del eco, que si son 2 o más segmentos comprometidos, y si tenemos los datos de ergometría positiva. Y, por supuesto, el valor predictivo negativo, o sea, que me digan que no tiene isquemia, es mucho más importante que su valor predictivo positivo en todas las modalidades de ecoestrés. Tenemos, bueno, obviamente, en los pacientes que vienen con ANGUA a las unidades de dolor de pecho, si tienen enzimas negativas y un electro normal, les hacemos un ecoestrés para poder mandarlos a la casa si tienen troponina negativa. Y en los pacientes que entraron con angina inestable, que se estabilizaron, si por algún motivo no fueron a CCG, les hacemos un ecoestrés para ver si tienen isquemia, y ahí determinamos si les hacemos o no la cinecoronariografía para revascularizar el área que a mí el ecoestrés me muestre que esté isquémica. En el postinfarto, ya se los expliqué, lo que hacemos es ver si tenemos otros territorios isquémicos, que pueden ser del mismo territorio de la arteria afectada o en otros territorios. La isquemia remota tiene, obviamente, si yo tengo isquemia en un territorio que no es el infartado, obviamente que lo que tengo es enfermedad de múltiples vasos. Si le hago dobutamina voy a ver si esos segmentos están viables, y por supuesto, si yo tengo isquemia en este contexto, voy a estar pudiendo predecir la aparición de eventos en la evolución alejada. Para la evaluación de la cirugía de mayor no cardíaca, ya se los dije, en pacientes con arteriopatía periférica, con enfermedad carotidia o con aneurismas de aorta abdominal. Y tenemos que saber que los pacientes que tienen enfermedad vascular en cualquier territorio tienen un 50% de chances, o sea, de cada 2 pacientes, 1 va a tener enfermedad coronaria asociada. Por eso es muy importante saber si el paciente tiene isquemia o no antes de someterlo a una cirugía mayor por el riesgo operatorio que les dije de infarto intra o posoperatorio. Y un temita, digamos, para ver que, digamos, podemos hacer una evaluación con ecoestrés es en pacientes que han recibido trasplantes cardíacos. Recordar o saber que la mitad de los pacientes a 5 años del trasplante tiene enfermedad coronaria. ¿Por qué? Porque la medicación que se usa para inhibir la respuesta inmune para el rechazo del trasplante aumenta el colesterol y además genera lesiones, genera arteriopatía en el implante. Y vamos a recordar que como estos pacientes tienen un corazón implantado, no tienen dolor. Entonces es muy importante hacerles dobutamina. A muchos les hacemos ejercicio también, pero tener en cuenta que es raro que estos corazones respondan con dobutamina porque no tienen inervación. Los pacientes no van a tener dolor precisamente porque son corazones denervados, y muchas veces tenemos un ecoestrés con dobutamina positivo, un ecoestrés con ejercicio positivo, y en la CCG no vemos nada. Lo que hay que hacer es un eco intracoronario para poder ver si esas lesiones que en el cateterismo pueden no resultar tan severas, pero yo tenía isquemia en la dobutamina, ver con ultrasonido intravascular si tengo o no una obstrucción significativa para ponerle, por ejemplo, un stent. Tenemos varios pacientes con trasplante que ya tienen stent.
Este es un cuadrito, ya estamos terminando, les pido que vuelvan a entrar porque lo que viene es lo más interesante, que es cómo hacemos los ecoestrés. Tengo un video, son videos cortos de 2 o 3 minutos de dobutamina y de ejercicio. Acá lo que vemos es que en realidad el dipiridamol es el más específico, esto es lo que les dije, o sea, si me da positivo va a ser recontra positivo y me va a estar diciendo que ese paciente tiene enfermedad coronaria. Después me siguen mano a mano en cuanto a lo que es sensibilidad, dobutamina y esfuerzo, con un poquito más de especificidad para el esfuerzo que para la dobutamina, pero fíjense que la sensibilidad, o sea, cuántos pacientes voy a detectar, va a ser más baja con el dipiridamol. O sea, voy a detectar menos enfermedad coronaria por ahí más leve, pero cuando sea positivo el dipiridamol, el paciente tiene enfermedad coronaria, que es uno de los mensajes que les quiero dejar. En las valvulopatías ya les nombré cuáles son las valvulopatías en lo que lo usamos. Podemos usarlo también en insuficiencia mitral tanto orgánica como funcional, pero lo más importante es saber si se trata de una insuficiencia mitral por prolapso, por ejemplo, o si se trata de una insuficiencia mitral isquémica, porque tiene, digamos, distinto valor predictivo la prueba. Y vamos a hablar de lo que son las ventajas o las desventajas del ecoestrés. En las mujeres podemos tener en las ergometrías falsos positivos por alteraciones del electrocardiograma. Entonces, si nosotros tenemos un electrocardiograma alterado, pero como utilidad normal, sabemos que esa prueba de ecoestrés va a ser negativa. El bloqueo de rama izquierda en la perfusión muchas veces hace que tengamos un falso positivo porque el septum se mueve distinto y como nosotros lo que vamos a hacer es ver el engrosamiento, no el movimiento del septum, en el rama izquierda le vamos a sacar ventaja a la cámara gamma, igual que en la hipertrofia, porque la hipertrofia puede tener un mismatch entre lo que es la irrigación y la cantidad de células que tiene el miocardio, y entonces dar falsamente una idea de que está mal perfundido en la perfusión, mientras que nosotros en el ecoestrés vamos a ver que ese miocardio hipertrófico engruesa. Por supuesto es mucho más barato, y ahora con el tema del dólar, que la medicina nuclear, porque nosotros no usamos radioisótopos, el radioisótopo, o sea, se cotiza en dólares, así que cada vez va a ser más caro hacer una prueba de medicina nuclear, y además, frente a lo que es medicina nuclear, nos permite evaluar otras patologías, porque si el paciente tiene dolor, nosotros podemos saber que tiene una pericarditis o una disección o que tiene un problema valvular. En el caso de encontrar derrame pericárdico, disección, por supuesto que no le vamos a hacer el apremio. Y tiene una ventaja que es que, por ejemplo, si yo tengo un paciente en la unidad coronaria que está muy grave, que no puede bajar, puedo hacerle un test con dobutamina al lado de la cama, subir el equipo y hacerle la dobutamina al lado de la cama, cosa que la cámara gamma es como una tomografía y tengo una sala especial, uso radioisótopos, así que no puedo usarlo fuera, digamos, de un área que esté plomada y controlada. Entonces, digamos, en todas esas circunstancias el ecoestrés le va a sacar ventaja. Pero bueno, tiene algunas limitaciones. Ya les dije que es el estudio que es más operador dependiente que otros métodos. Por supuesto que va a estar limitado por la ventana. Necesito buena ventana para poder tener buenas adquisiciones, para poder comparar la motilidad. Obviamente, en pacientes que no puedan realizar ejercicio, voy a estar limitada. El ejercicio ya les dije que me da poca información sobre la viabilidad, para eso tengo que usar el ecoestrés farmacológico con dobutamina, pero ¿cuál es el problema de la dobutamina? Me puede inducir la aparición de arritmias graves, como puede ser la fibrilación auricular, en pacientes con estenosis aórtica, por ejemplo, puede ser que el paciente entre en bajo gasto o en edema agudo de pulmón, o aparecer taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, hipo o hipertensión arterial, y en los pacientes en los que les aplique dipiridamol, y yo, por ejemplo, el paciente era poco asmático y no lo interrogué, me puede hacer un broncoespasmo severo,